Imagina una mañana fría en un pueblo escondido en el interior de Minas, el tipo de lugar donde todos se conocen por su nombre. Lucas, acostumbrado al bullicio de los tribunales y al peso de sus propios secretos, baja del autobús con nada más que una maleta desgastada y la mirada perdida. Intenta pasar desapercibido, pero no lo logra. Apenas llega, Aurora aparece, desbordante de vida, entre las flores coloridas de su pequeña tienda. Ella le ofrece un café y una sonrisa, esa clase de amabilidad que parece simple pero puede desarmar cualquier armadura. Sin embargo, Lucas, aún huyendo de los peligros que dejó atrás, responde con distancia y silencio. Sientes la tensión, dos mundos chocando, cada uno tratando de proteger sus propias cicatrices. Cuando Aurora presencia, sin querer, a una joven del pueblo siendo amenazada, Lucas no puede evitarlo, y sin pensar, revela el instinto de quien siempre ha luchado por la justicia. Ahora, ella desconfía de todo. ¿Quién es ese forastero, al fin y al cabo? ¿Se arriesgará de nuevo? ¿Hasta dónde llegarán los dos, huyendo del pasado mientras el destino insiste en acercarlos? Quédate aquí, porque esta historia apenas comienza, y no vas a querer perderte cómo florece este romance improbable, incluso entre espinas. Hay cosas que solo un pueblo pequeño revela, y no siempre son las que uno espera encontrar. Aquella mañana, el cielo aún parecía decidir entre despejarse o soltar otra lluvia. Era un silencio con olor a tierra viva, de ese que solo existe después de la tormenta. Gente cerrando puertas de madera que crujen, un perro lanzándose contra los portones, pájaros sacudiendo las últimas gotas en los cables. Y ahí estaba él, Lucas, solo, apretando la maleta, una de esas viejas, que parecen cargar más peso que ropa. Nadie lo miraba directamente, pero todos lo miraban. El pueblo estaba hecho de esos pequeños detalles que no se escapan a quien vive ahí. Apenas bajó del autobús, torpe, se quedó parado un rato, casi invisible, como quien no quiere molestar, solo pasar de largo. El pelo, todavía pegado por la lluvia, se le adhería a la frente. El rostro cerrado. Se sentía desde lejos esa barrera, no solo contra extraños, sino contra todo. Aurora lo vio primero detrás del vidrio empañado de la florería. Desde lejos, solo vio a un hombre alto, desencajado de los colores y aromas de allí. El cristal estaba empañado y la calle vacía, pero él igual parecía un perdido en medio de la nada. Aurora se sorprendió mirándolo. No esperaba a nadie nuevo a esa hora, ni a nadie con tanto silencio alrededor. Él caminaba con miedo, eso fue lo que notó Aurora, no ese miedo de quien cree que lo van a asaltar, sino el de quien no quiere ser notado nunca más. Una especie de cansancio en los hombros, como quien carga alguna guerra adentro. Y Aurora, tan acostumbrada a gente apurada o enojada, notó lo diferente. La tristeza no era ruidosa, era profunda, era ausencia de color, como flor marchita olvidada en un rincón. La gente del pueblo fingía no fijarse, pero la verdad era otra. El panadero murmuró al oído de la chica de los huevos. El dueño del bar limpiaba la barra más de la cuenta solo para espiar por la ventana. Los niños miraban con esa curiosidad cruda, pero mantenían distancia. Unos hombres en la plaza bajaron el tono de la charla, observando a Lucas con ese aire de quien mide el peligro. Lo curioso era que, por dentro, Lucas sentía que cada piedra del empedrado gritaba su nombre. Había huido de la ciudad grande pensando que ahí sería uno más. Pero ningún cuerpo engaña al miedo, ¿no? Estaba exhausto. Desde aquella denuncia, todas las noches habían sido iguales, oyendo pasos que no existían, leyendo mensajes amenazantes, durmiendo con el alma en alerta. No vino a vivir, solo a desaparecer. Por eso, al sentir la mirada de Aurora, se enfrió aún más por dentro. Imaginaba 1000 preguntas escritas en sus ojos, aunque fuera a lo lejos. Pero había algo más. Un calor ahí, tan imposible en aquella mañana neblinosa, que daba vergüenza. No quería contacto, mucho menos consuelo. Solo quería silencio. Aurora, en ese instante, sintió algo distinto también. Por más que lo evitara, se vio a sí misma años atrás, cuando sentía que vivía en una vida que tampoco era suya. Había aprendido a descifrar la tristeza disfrazada porque cargaba cicatrices semejantes. Tal vez por eso no apartó la mirada. Quiso entender, quizás ayudar, o quizás simplemente no pudo ignorar otra soledad. Lucas, notando el cerco invisible, decidió caminar rápido hasta la casita donde se hospedaría. El paraguas prestado ni siquiera llegó a abrirse, el cierre trabado y las manos temblando por el invierno que recién llegaba. Los zapatos hundiéndose en el barro, el agua salpicando el dobladillo del pantalón social, que ahí parecía cosa de otro planeta. Miró rápido a los costados,
evitando cualquier sonrisa, cualquier intento de charla. En el fondo, casi deseaba volverse una sombra de una vez. Abrió la puerta de la pensión con la llave lista en la mano, como quien teme pedir permiso. Doña Celina, la dueña, intentó conversar, preguntó si venía de lejos, si quería un café. Lucas solo respondió rápido, con monosílabos, mirando al suelo. Ella entendió, soltó un si necesita algo, estoy en la cocina, pero sabía que no escucharía ninguna petición. El cuarto era sencillo, olor a madera mojada y sábanas limpias. Allí dentro, verdaderamente solo, Lucas llegó a sospechar si había tomado la decisión correcta. El frío en la espalda no era solo del viento de la sierra, era de incertidumbre. Pensó en la vida de antes, los pasillos del tribunal, la ropa siempre impecable, el rostro serio frente a los jueces. Ahora, solo tenía la voz de la lluvia cayendo y un montón de preguntas que se negaba a responder. Aurora, al otro lado de la calle, se quedó más tiempo mirando la puerta cerrada de lo que querría admitir. Tenía miedo de dejarse involucrar, pero era su naturaleza preocuparse. Se preguntó qué habría hecho que ese hombre apareciera ahí, solo, sin apuro, sin siquiera una sonrisa accidental. Intentó convencerse de que lo mejor era no meterse. No quería más misterio en su vida. Pero aún así, preparó un pequeño arreglo de girasoles. No sabía explicarlo, pero hacía eso cuando sentía que alguien necesitaba una dosis de color. En la villa, el movimiento poco a poco volvió a la normalidad. Pero se notaba que algo había cambiado. Las miradas se alternaban entre la curiosidad y la alerta. Lucas veía todo por la rendija de la ventana. El clima afuera amenazaba a abrirse, pero dentro de él la tormenta parecía lejos de calmarse. Y es curioso cómo a veces el silencio pide auxilio sin emitir ni un sonido. No lloraba, no pedía nada, no mostraba rabia. Solo esa mirada opaca, de quien fue tragado por una historia que nadie allí lograría entender del todo. Aurora, antes de cerrar la tienda, volvió a mirar la ventana de su cuarto. Y quizás, en el fondo, pensó, es demasiado pronto para apostar, pero quién sabe si ahí no está esperando algo nuevo, para ella o para él. Aquella mañana, cada uno peleó su batalla en silencio. Sabían lo difícil que era volver a confiar. Pero hay tristezas que llaman a otras tristezas por el olor, por el color, por lo que falta. Al final del día, el pueblo ya le había dado la bienvenida. Con el viento cortante, con el murmullo bajo, con la incomodidad de quien siente que un gran secreto acaba de llegar con maleta y corazón repleto. Ya al filo de ese día, casi no quedaba ruido en la villa. Solo el tintinear de la llave de la florería y el sonido sordo de la llovizna volviendo. Lucas entró algo apurado. No quería conversación, ni compra, solo cortar por el pasillo estrecho entre el mostrador y las estanterías. Ni miró bien, distraído en su propio mundo, pensando si la historia falsa que había contado en el bar más temprano había convencido a alguien. Entonces tropezó con una maceta en el suelo, pisando sin darse cuenta. El golpe, seco y rápido, de la cerámica quebrándose cortó el silencio. Un montón de crisantemos fue al piso también, desparramando tierra y pétalos por todo lado. Aurora apareció del fondo, secándose la frente con la manga de la blusa manchada de tierra. Se detuvo al ver el desastre. Quedó unos segundos así, entre sorprendida y cansada, pero enseguida dejó escapar esa sonrisa suya, no forzada, ni de las que uno pone para vender, sino esa que busca arreglar la incomodidad en el aire. Hombre, ¿quién no tira algo en la vida? No, dijo agachándose para juntar las flores. Su estilo era ligero, pero también una invitación, como si dijera, está bien, solo no huyas ahora. Lucas se quedó quieto, sintiendo la cara arder. Abrió la boca para disculparse, pero le salió más seco de lo que hubiera querido. Perdón, no fue mi intención, dijo con voz dura, casi fría. No moró, Aurora. Recogió 2 tallos del suelo, torpe, queriendo simplemente desaparecer de allí. Por dentro era distinto. Sentía vergüenza, claro, pero también algo extraño, como si los gestos de ella movieran un lado suyo que él pensaba estropeado, fuera de servicio para siempre. Quería salir rápido, pero la mirada de ella se quedó atrapada en la suya por un segundo, y ese segundo dolió. El silencio quedó colgando, como una sábana húmeda, ni demasiado pesado, ni liviano. Solo era. Se sentía en el pecho, esa pausa en la que la vida parece detener el aire antes de dar el próximo paso. Aurora lo percibió. Ahora estaba sentada en el suelo, la mano sucia pasando entre los pétalos blancos. ¿Te gustan los crisantemos?, preguntó en voz baja, sin mirarlo. Lucas no respondió. Ni siquiera sabía qué decir. No recordaba cuando alguien se había preocupado por si le gustaba o no algo.
Le temblaban un poco los dedos. Quería preguntarle cómo sobrevivía al mundo, después de escuchar historias en el bar, pero prefirió callar. Aurora entonces se levantó. Tomó otra maceta, menos vistosa, pero el arreglo intacto. Se la ofreció, firme, apuntando al pecho de él. Toma, para la suerte, hombre. No todas las veces la vida resuelve un tropiezo con flores. Acéptala, anda. Había una ligereza y una terquedad ahí. Como quien desafía al otro a rechazar, una amabilidad. Como quien extiende la mano y no acepta, un no como respuesta. Lucas dudó. Fingió examinar la maceta, pero solo quería rechazar, evitar favores, no crear lazos. El nombre falso en la punta de la lengua, casi lo dice, pero se contiene. Cuando por fin tomó la maceta, sus dedos rozaron los de ella, levemente. Un pequeño choque, casi imperceptible, que se extendió de los dedos al brazo y luego a la garganta, apretando algo antiguo, casi olvidado. Lucas vio la mugre bajo las uñas de ella, mezclada al colorido de las flores pegadas al delantal. Era un contraste enorme con el mundo que conocía antes. Mesas frías de cristal, contratos, lujos, trajes impecables. Gracias, dijo él, esta vez en un murmullo. El silencio volvió, pero diferente. Era como si hubiera una conversación en las miradas. Aurora lo miraba, indagando, no de forma invasiva, sino con curiosidad. Ella pensaba, ¿quién será este hombre que llega solo, sin apellido ni historia, queriendo desaparecer entre tantas flores? ¿Por qué hay tanto dolor en la línea de su mandíbula, en la manera de no agarrar la flor bien, como si todo le quemara en la palma? Lucas miró alrededor de la tienda. Las macetas pintadas a mano, el olor a tierra húmeda subiéndose del suelo agrietado. Era como si todo el lugar gritara lo opuesto a lo que él acostumbraba. Ahí no había espacio para máscaras. El calor en los ojos de Aurora incomodaba y a la vez, le daban ganas de quedarse. Un refugio pequeño, improbable, pero rendirse a la soledad parecía aún más aterrador. Tenía ganas de preguntarle sobre su historia, pero no sabía cómo. Era extraño. Lucas era experto interrogando criminales, desmantelando mentiras con preguntas precisas, pero frente a la florista, le faltaba valor hasta para preguntar el verdadero nombre de ella. Se quedó callado. Aurora, ya de pie, se frotaba la mano en el delantal. Si quieres volver mañana, hay café temprano, dijo, sin insistir. A veces viene bien olvidarse un poco de los problemas. Sintió la invitación entrando despacio. Quiso rechazar, por reflejo, por protegerse. Pero guardó la maceta contra el pecho, como si ese simple regalo fuera un escudo, o quizás un hilo tirándolo fuera del pozo donde estaba hundido. Lucas se fue con la maceta en la mano, el paso apurado por la calle de tierra. Ya había parado de llover, pero el olor a tierra mojada lo acompañó hasta la casa. Al entrar, dejó la maceta sobre la repisa, cerca del pestillo. Se quedó mirando las flores. Intentó entender por qué eso le dolía y, a la vez, le daba calor. En el pueblo, las luces se iban apagando una a una. Al otro lado, Aurora seguía parada en la puerta cerrada de la floristería, aún sosteniendo un pétalo roto. Su mirada se perdía lejos, intentando averiguar si ese extraño era solo otro secreto peligroso, o si de verdad había alguien queriendo empezar de nuevo. En el fondo, nadie durmió bien esa noche. Ella pensando en los nombres que prefería olvidar. Él, intentando no recordar quién era. Los dos, sin saberlo, ya sintiendo que algo, ahí, había empezado a cambiar. Nadie dice nada en el pueblo. Pero todos hablan, de un modo u otro. Lucas aprende esto rápido, solo de ver cómo la gente desvía el paso cuando él pasa, como si hubiera algo mal con el aire a su alrededor. Él nota también que, en el almacén de don Joaquín, el antiguo dueño de la casa, todos saludan antes de pedir cualquier cosa. Buenos días, don Joaquín. ¿Cómo está, doña Marta? La voz siempre animada, pero se apaga en cuanto Lucas entra. Incluso el ruido de las bolsas se amaina. Intenta mezclarse, toma un paquete de arroz, galletas, café. Lleva el dinero contado, lo deja en el mostrador con cuidado, pero sabe que nadie confía en él lo suficiente como para fiarle. Joaquín ni lo ofrece. Solo lo mira, da el vuelto despacio, como si esperara que Lucas fuera a hacer algo malo. En la plaza, la sensación de no pertenecer se vuelve más fuerte. Un banco de cemento, los árboles viejos, ramas moviéndose con el viento frío de la mañana. Los niños juegan del otro lado, pero dejan de correr si se acercan demasiado. A Lucas eso le parece extraño. Nunca le gustaron mucho los niños, pero ahora extraña su bullicio, esa manera sencilla de confiar en los demás.
El silencio pesa más que cualquier gritería. Él fija la vista en los detalles del suelo, para no mirar a nadie. Y está Aurora. A veces pasa por la florería solo para ver el colorido de las flores contra el gris del día nublado. Aurora siempre está allí, acomodando macetas, cortando hojas, explicando algo a una clienta. O, cuando ve a Lucas llegando, se apura en arreglarse el pelo, limpiarse las manos en el delantal sucio de tierra, como quien quiere estar lista. Sonrisa amplia, ojos deseando conversación. Ella siempre dice algo tonto, un «buenos días», más animado de la cuenta, o le señala una flor nueva. Lucas responde con un gesto discreto, un gracias raspado, algo culpable. Sabe que duele con ese aire distante. Ve en el rostro de ella esa frustración fugaz, el esfuerzo por no mostrar que le dolió. Ella finge que no importa, pero Lucas lo nota. Mientras finge escoger una flor o simplemente pasa de largo, siente el peso de no poder acercarse a nadie. Por la noche, el frío del cuartito es otro tipo de castigo. Las paredes son finas y el viento hace gemir la ventana. Afuera, el ladrido distante de un perro, una vaca mugiendo en el corral de algún vecino. Lucas se tumba de lado, mirando al techo, sintiendo el pinchazo del aislamiento en el pecho. Pensaba que huir sería cansado, pero no esperaba esa nueva soledad, la que te hace extrañar algo que ni sabes qué es. A veces, sus pensamientos vuelven al pasado, a esa vida donde era imposible caminar por la calle sin oír su nombre. Gente hablando, elogiando, pidiendo favores. Tantas caras, tantas voces, ninguna digna de recordar en verdad. Ahora, la ausencia hace eco por dentro. A veces se pregunta si podrá aguantar mucho siendo un desconocido. Y se siente más solo que nunca. En el desayuno, Lucas nota cómo hasta los sonidos en la panadería han cambiado. El pan sigue igual de caliente, pero doña Teresa ya no le pregunta cómo está, ni ofrece ese cafecito preparado. Sirve y ya, como si su presencia quitara el apetito a los de alrededor. Cerca de la puerta, dos ancianos susurran. Cuando él mira, las voces callan. Imagina lo que piensan. Ha escuchado cosas peores de otros clientes, allá en Sao Paulo. Pero aquí es distinto, lo que duele es la forma en que lo miran, evitando el contacto, como si tuviera una enfermedad invisible. Aurora no se rinde fácil. Una tarde, cuando el cielo parece entregarse otra vez a la lluvia, aparece en la puerta de la pensión con una pequeña orquídea envuelta en papel de diario. Se ríe, medio apenada, y dice que le pareció tan rara y solitaria la flor que le recordó a él, como si fuera solo una broma. Lucas toma la flor con cuidado, evitando tocar su mano, pero Aurora no se retira. Él siente el calor de ese gesto, como si las yemas de los dedos de ella ardieran. Por dentro, conflicto, miedo a involucrarse, ganas de agradecer de verdad, y una ira muda hacia sí mismo por no poder abrirse. Ella espera una reacción. Lucas solo dice gracias, en un tono que suena más a disculpa. Después, se avergüenza por no saber cómo lidiar con la simpleza de la amabilidad. Aurora lo mira hondo, ojos castaños queriendo descifrarlo, pero no pregunta nada. Solo sonríe, da un paso atrás y, antes de irse, suelta, si algún día quieres hablar. Estoy allí, cuidando mis plantas. Lucas cierra la puerta despacio, intentando entender por qué le cuesta tanto aceptar compañía. Deja la orquídea sobre la mesa y siente el cuarto aún más pequeño, el frío más intenso. En la madrugada, se sorprende pensando qué es lo que realmente le impide intentar, de verdad, echar raíces. No es solo el peligro de afuera, no es el miedo al pasado tocando a la puerta. Es la manera en que se acostumbró a la soledad, como si fuera una capa protectora. El pueblo sigue cerrado, desconfiado. Nadie lo invita a almorzar, nadie lo llama a conversar en la plaza. Pero Aurora abre una rendija. Entre las puertas cerradas, el olor de sus flores insiste en expandirse. En el fondo, Lucas se da cuenta. Esconderse es más solitario de lo que jamás habría imaginado. El olor a maíz asado en el fogón fue lo primero que Lucas sintió al abrir la ventana de la pensión esa mañana. Llegaron junto a unos acordes desafinados, eco del salón principal del pueblo. Fiesta junina. Aurora llevaba toda la semana hablando de eso. Él fingía no escuchar, cambiaba de tema o se enterraba en libros viejos que ni le interesaban. En el fondo, solo de imaginar estar entre tanta gente, con todas esas miradas clavadas en la espalda, ya le sudaba la mano. En el pueblo, nadie dejaba de hablar de él. Era el forastero, el extraño, el hombre misterioso del cuarto 3 de la pensión de doña Anita. Lucas sentía el foco cada vez que ponía un pie en la calle. Sabía que cada paso, cada respuesta seca, solo alimentaba el rumor.
Solo Aurora parecía no dejarse llevar por eso. Al contrario, siempre inventaba un pretexto para cruzarse con él. En la gasolinera, en el mercado, en la florería. Ella llegaba con una sonrisa abierta, ese aire atrevido, como si se negara a creer en cualquier muro. Por la tarde, el pueblo ya estaba adornado, banderines de colores ondeando, el cielo nublado haciendo todo más vivo. Niños corriendo con vestidos de flores, el olor dulce de la canjica llenando el aire. Y Lucas encerrado en su cuarto, la camisa limpia sobre la cama, tratando de hacer pasar las horas. Golpearon la puerta. 3 veces. Sabía quién era antes de abrir. ¿Me vas a decir que no vas a bajar, Lucas? Aurora entró sin esperar respuesta, sosteniendo un sombrero de paja demasiado chico para su pelo. Él intentó protestar, pero ella ya sacaba un pañuelo y se lo anudaba al cabello, trayendo consigo olor a lavanda y tierra. Su mirada era firme, pero tenía un brillo distinto. Una alegría resistente, incluso herida. Lucas bajó los ojos, no quería dejarse contagiar por eso. Pero Aurora era insistente con delicadeza. Demasiados colores para alguien cuya vida era toda en grises. Un ratito nada más, anda. Todos están abajo, hasta doña Anita. Si no bajas, van a chismear el doble. Tenía razón. Ya era fuente de desconfianza. Tal vez, ahí, mezclado entre la gente, pasara desapercibido. Tal vez. Se puso la camisa limpia. Se peinó con la mano, nervioso. Notó las ojeras, el rostro desgastado para su edad. Antes no era así. Sao Paulo deja marcas, pero el miedo también. Al sentir la mano de Aurora en su brazo, notó un calor inesperado. No era físico, era algo en la manera en que ella tocaba, sin pedir permiso, como si pudiera entender el dolor ajeno sin saber la historia. Bajaron juntos. El bullicio en el salón era fuerte, pero Lucas se dio cuenta de que allí la risa era tan constante como el silencio que sentía por dentro. Las personas se apretaban, bailaban, compartían recetas, fingían no notar su presencia pero lo miraban de reojo. Aurora lo llevó al centro. Él dudó. Ella insistió. Bajo tantas lucecitas, el tiempo parecía otro. Lucas buscaba la salida con la mirada. Aurora lloraba. Rhea le tendió la mano. Por un segundo, casi dijo que no. El cuerpo tenso. Las voces interiores gritaban, no perteneces, no encajas, no mereces ligereza. Pero su mano estaba ahí, esperando. Y su mirada. Había algo, una súplica muda, confía. Fue. La música subió, un cuadrilla desordenada, con gente tropezando y riendo de sus propios errores. Aurora giraba, intentó enseñarle los pasos a Lucas. Él se equivocaba. Le pisó el pie. Se puso rojo. Tranquilo, todos aprendemos tropezando, susurró ella, tan cerca que Lucas sintió el aliento en la cara. Él se rió, por nervios y por alivio. Casi se asustó de oír su propia risa después de tanto tiempo. A su alrededor, nadie parecía notar esa microrevolución. Pero para Lucas, era un milagro. Por dentro, un hielo empezaba a derretirse, muy despacio. El olor a palomitas, la música simple, la mano de Aurora apretando la suya para que no se le escape. Las otras voces se desdibujaron un poco. De repente, la vergüenza fue transformándose en otra cosa. Un calor en el pecho, ganas de quedarse más rato, de ver el mundo a través de los ojos de ella. En los errores, reían juntos. En los silencios, solo se miraban. Lucas evitaba sostenerle la mirada mucho tiempo, pero cuando cruzaban ojos, era difícil huir. Le daban ganas de leer lo que ella sentía, saber por qué insistía tanto en él. ¿Vería algo bueno en este hombre lleno de fisuras? Cuando terminó la danza, Lucas lo notó. Aurora le sonreía, diferente. No era aquella sonrisa automática de florista a cliente. Era más cálida, más real, casi tímida. Una invitación y una confesión al mismo tiempo. Se quedaron parados. El salón seguía girando a su alrededor, pero allí, por un instante, todo era silencio. Aurora se acomodó el cabello, mordió el labio. Él se frotó la nuca, buscando valor. Sobran las palabras. Ya se habían dicho mucho con ese toque improbable, con una risa compartida, con el tropiezo que fue pretexto para acercarse aún más. Las cosas cambiaron, aunque Lucas intentara fingir lo contrario. El miedo no se fue. Pero, bajo el viejo traje invisible, empezó a brotarle ganas de quedarse. De reír de nuevo. De tomar esa mano una vez más. Caminando de vuelta, Aurora soltó, casi en un susurro, que no recordaba la última vez que alguien había bailado con ella sin querer nada a cambio. Lucas sintió un nudo en el pecho,
pero no respondió. Solo escuchó el eco de sus propios pasos, dándose cuenta de que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo en ese nuevo mundo. La mañana después de la fiesta, el olor a pastel de maíz aún flotaba en el aire, mezclado con esa pereza suave de domingo que parece envolver al pueblo entero. El cielo seguía gris, ese tipo de nube que esconde el sol sin prometer lluvia, apenas una sombra calma que apaga la luz. Lucas llegó temprano, aunque no lo hubieran citado, y se quedó parado afuera de la florería. Solo entró cuando oyó a Aurora tarareando bajito, acomodando flores en baldes de aluminio. No llamó a la puerta. Solo entró, dudoso, con el cosquilleo en el estómago de quien quiere acercarse, pero todavía no encuentra cómo. Aurora no lo miró de inmediato. Siguió separando las rosas, una a una, con el cuidado de quien entiende la delicadeza de las cosas que han estado rotas. Lucas se apoyó en un rincón, callado, casi deseando ser invisible. Pero ya no era capaz de fingir que no le importaba, después de la noche anterior. El silencio entre ellos no era pesado, pero tampoco era liviano. Quedaba en el aire un resto de intimidad recién nacida, ese tipo de silencio en el que las palabras pueden llegar en cualquier momento, pero nadie sabe cuál debería ser la primera. Fue Aurora quien finalmente habló. Es curioso cómo el olor de las flores siempre me calma. Sonrió, pero solo con la boca. Los ojos no la acompañaron. Parecía arrastrar un cansancio antiguo. Hay días en que eso es lo único que funciona. Lucas quiso responder, decir que sabía lo que era necesitar un refugio así, pero la voz no le salió. En vez de eso, se quedó mirando las manos de ella, finas pero marcadas por pequeñas cicatrices, cortes viejos que la vida dejó. Ella notó la mirada y la apartó. Murmuró, casi disculpándose por el desahogo inesperado. Soy de esas que hablan demasiado, ¿no? Intentó bromear, pero la boca tembló. Lucas sintió cómo la incomodidad de Aurora se deslizaba por el ambiente, mezclada con el aroma de las madreselvas y orquídeas en el mostrador. Y entonces, como si abriera una pequeña rendija de sí misma, Aurora continuó. Cuando alguien se va, uno siente que nunca más va a caber en ningún sitio. Paro, respiró hondo. El sonido de su respiración parecía denso, como si el recuerdo le apretara el pecho. Me preguntaba, ¿seré capaz de empezar de nuevo? ¿Habrá aún un lugar para mí en el mundo, después de todo? Lucas ni parpadeaba. Sintió la garganta seca, el pecho apretado. Era exactamente lo que él mismo sentía desde que huyó de Sao Paulo. El miedo de no encajar en ningún lugar, de quedarse solo con el papel de forastero. Pero no era capaz de confesarlo. Tragó saliva, desvió la mirada fingiendo interés en un jarrón de margaritas. Aún así, Aurora lo notó. Durante unos segundos, solo quedaron los pequeños sonidos. El rumor de las flores al moverse, un grillo afuera, los pasos de alguien en la calle. Era como si la tienda respirara junto a ellos. Lucas sintió ganas de preguntar más, de abrazar esa tristeza que reconocía por el aroma, pero se quedó solo en el intento. Pensó que sería una intromisión, y tal vez así era. Ella siguió arreglando las flores y, de repente, una rosa cayó al suelo. Se agachó de inmediato, pero Lucas llegó primero. Los dos extendieron la mano al mismo tiempo y los dedos se rozaron, rápido, pero lo suficiente para que Aurora retirara la mano como si hubiera sentido una descarga. Lucas tampoco supo disimular. Sintió el calor en la muñeca, un escalofrío inesperado. Quiso disculparse, pero se quedó atrapado en ese instante. Sus miradas se cruzaron de verdad, por primera vez sin máscara, sin broma, sin defensa. Y ahí estaba una súplica silenciosa, un «¿me entiendes?», que ninguno se atrevía a pronunciar. Lucas tomó la rosa y la devolvió despacio. Notó cómo las manos de Aurora temblaban un poco, casi imperceptible. Él tampoco estaba mucho mejor. Quería hablar de sus propios miedos, decir que el coraje es solo un teatro que uno hace cuando no hay otra opción. Pero, en cambio, solo susurró. Nadie sabe nunca cuándo es el momento de empezar otra vez. Aurora se quedó quieta, mirando al suelo. Por unos segundos, él pensó que había cometido un error, que habría sido mejor quedarse callado. Pero luego ella levantó el rostro lentamente, y en sus ojos él vio algo distinto. No era tristeza, era reconocimiento. A veces creo que vivir es eso. Intentarlo otra vez, aunque no tengas ganas. Esas palabras flotaron en el aire, tardando en dispersarse, como el humo de incienso en un ambiente cerrado. Lucas sonrió de lado, una sonrisa tímida, casi desacostumbrada, de esas que solo salen cuando ya no se puede ocultar el propio corazón. Después de eso, nadie habló durante varios minutos.
El trabajo en la tienda siguió en un ritmo desacelerado, como quien sabe que ya se ha dicho todo lo importante, al menos por ahora. Los dos trabajando lado a lado, en silencio, pero era un silencio pleno, no de quien se aísla, sino de quien se encuentra. Lucas se sorprendía mirando a Aurora cuando pensaba que ella no lo notaba. Observaba cómo se mordía el labio cuando se concentraba, cómo se recogía el cabello detrás de la oreja. También reparaba en el modo sutil en que ella evitaba acercarse demasiado, como si existiera un campo invisible entre ellos, una advertencia de no romper todavía esa confianza frágil. Afuera, la villa empezaba a despertar de verdad. Ruidos de carretas, voces de la panadería, olor a pan mezclado con el de las flores. Pero allí dentro, era como si existiera otro tiempo. Todo suspendido, todo suave. Lucas no quería irse de allí. Sentía que, en ese espacio pequeño y lleno de color, él se volvía un poco más entero. Pensaba en todo lo que había perdido. En la ciudad grande, en el peso de los secretos y las amenazas. Y se preguntaba si algún día tendría derecho a permitirse algo tan sencillo como eso. Compañía, café caliente, el dulce aroma de las flores y la esperanza, aunque pequeña, de ser visto de verdad por alguien. Aurora recortó los tallos de unas dalias, pero por un segundo, se detuvo y lo miró. Una mirada larga, tierna, llena de preguntas no dichas. Lucas sostuvo la mirada, no huyó. Allí, entendieron lo que ninguno podría poner en palabras. Fue solo un instante, pero bastó para cambiar el aire de la tienda. De a poco volvieron al trabajo. Pero ahora había algo nuevo en el ambiente, una complicidad naciente, una fragilidad expuesta, hermosa. Los dos, sin quererlo, ya habían decidido confiar un poco más, aunque sin promesas. Simplemente dejando, poco a poco, que ese sentimiento extraño y bueno floreciera entre los dolores viejos y las rosas recién cortadas. La tienda parecía respirar junto a las flores esa tarde, el aroma dulce del jazmín trepando sigiloso por el aire tranquilo. Aurora arreglaba una maceta de violetas en el mostrador, repitiendo por 10ª vez el mismo movimiento, solo para no tener que pensar en nada. Afuera el cielo anunciaba el final del día, un azul casi triste, húmedo y frío. Escuchaba voces que pasaban en la calle, alguna risa cansada. Casi siempre, la rutina era esa: flores, silencio, clientes apurados, algún vecino pidiendo fiado en voz baja. El crujido de la puerta de vidrio bastó para que Aurora tensara los hombros. Primero un olor de lluvia acercándose, y después entró la chica, delgada, ojos rojos de tanto llorar que el cuerpo ya se había cansado. Con la mochila colgando de lado, se quedó quieta en medio de la tienda, dividida entre irse o suplicar por quedarse. Aurora soltó la maceta. El corazón, en ese momento, quiso salírsele por la boca. Había algo muy frágil en esa muchacha, algo que le recordaba lo que ella misma sentía años atrás. Pero Aurora no sabía cómo acoger sin perderse. Solo se adelantó, despacio, intentando sonreír. «Hola, mi amor, ¿todo bien?» El tono era dulce, pero la chica tembló al escucharla. «¿Buscas algo?» El silencio entre las dos fue tan denso que se habría podido oír caer un alfiler. La muchacha bajó la mirada, toda encogida en sus propios brazos. «Necesito ayuda, por favor», dijo tan bajito que la frase casi se perdió en el aroma de las flores. Aurora se congeló. Quiso abrazarla, pero un miedo viejo le sujetó los pies al suelo. El vacío del pasado volvió, ese hielo filoso de cuando nadie la escuchó, de cuando su propio grito no sirvió para nada. Reconoció el terror absoluto en los ojos de la joven. Y de pronto, percibió que todavía tenía miedo de la gente peligrosa, de meterse solo por querer ayudar. Entonces, antes de que ella pudiera moverse, otra voz cortó el silencio. Lucas. Estaba en el depósito, pero debía haberlo oído todo, o quizás solo lo presintió, como hay quienes sienten cosas sin que nadie necesite decir nada. Apareció con las mangas de la camisa manchadas de tierra, el gesto rígido, los ojos afilados, demasiado serios para alguien que decía ser solo un recién llegado. Pero Lucas miraba a la muchacha como quien ve más allá del miedo. Aurora quiso hablar, pero no le salieron palabras. Y Lucas, sin pedir permiso, se acercó a la joven, se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. No la tocó. Solo estuvo allí, ocupando un rincón seguro del mundo. ¿Quieres sentarte un rato?, preguntó, con voz baja, amable pero firme. La joven asintió. Aurora arrastró una silla, las manos temblando, y las dejó allí. El tiempo se congeló entre el llanto y el perfume de las flores. Fuera, el viento golpeaba la puerta, empujando hojas secas sobre la vereda.
El tintineo lejano de una campanita se mezclaba con la respiración pesada de la muchacha. Los ojos de Lucas no se apartaban de ella, atentos, protectores. Aurora percibió una línea invisible dibujada allí. De un lado, el miedo que siempre la llevó a callar. Del otro, la enorme necesidad de ayudar. No era solo un deseo, era la urgencia de no repetir errores, de no ver a otra mujer sufrir en silencio como ella sufrió. ¿Alguien te está haciendo daño?, preguntó Lucas, directo. Fueron palabras simples, pero oírlas ahí, en la tienda, hizo que Aurora sudara frío. Nunca había visto a Lucas hablar así, tan firme, casi duro, pero con una compasión cortante. La joven se mordió el labio. Las manos pequeñas soltaron la mochila. Solo lloró. Él me espera afuera. No quiero ir a casa. No puedo. Aurora sintió una rabia antigua mezclada con pena. Quería protegerla, pero su propio miedo era tan grande como el de la joven. Se quedó paralizada, los dedos hundidos en la madera del mostrador. Lucas se acercó más. El modo en que se movía era distinto, como si cada gesto midiera el peligro. «Podés confiar en nosotros», dijo. «Nadie va a tocarte aquí». La joven lo miró, desconfiada. Aurora vio que tardó, pero le creyó. Solo un poco. Lo justo para no salir corriendo. Él le acercó un vaso de agua, despacio. Después sacó el celular del bolsillo y mandó un mensaje rápido. Aurora lo notó y le resultó raro. Lucas parecía otro, casi profesional. Pero al mismo tiempo, había calidez en su mirada. Un te entiendo silencioso. Aurora se preguntó de dónde le venía ese instinto, esa seguridad. Notó que algunas señoras en la acera se detenían a mirar por el escaparate. El chisme pronto sería rumor. Y ella, desde el fondo del pecho, sintió un orgullo extraño por el extraño. Lucas no era solo un forastero. Allí había alguien dispuesto a enfrentar cualquier cosa. El tiempo pasó despacio. Ninguno de los tres sabía qué esperar. Solo el reloj de la pared marcaba los segundos, impaciente. Aurora pensó que estaba reviviendo una pesadilla, pero también percibió una chispa. Una esperanza casi hecha lágrimas. Afuera, el cielo ya estaba violeta. El miedo no había desaparecido, pero algo había cambiado tras lo que hizo Lucas. Cuando regresó del teléfono, sus ojos eran diferentes. Como si llevara un secreto del tamaño del mundo. «Ya llamé ayuda», le dijo a la chica. Y miró a Aurora, firme. «Esto termina hoy». La joven sollozó, apretando el vaso. Aurora quiso huir de sus propios recuerdos, pero decidió quedarse allí, a su lado. Por primera vez, sintió la presencia de ese hombre como refugio, y también, como peligro. Al final, no fueron las palabras las que quedaron. Fue el silencio. Y en ese silencio, Aurora escuchó, sin que nadie lo dijera, que ni ella ni Lucas estaban solos en esa lucha. Que a veces la valentía es simplemente que alguien se quede a tu lado y te diga, «Te veo». Y fue ahí, entre flores aplastadas sobre el mostrador y el miedo aún latiendo en los muros de la villa, que Aurora comprendió lo que de verdad nacía. No era solo confianza en Lucas, sino el deseo de ser alguien mejor, para ella y para quien lo necesitara. El aire olía a tierra mojada. En el fondo, todos esperaban lo peor. Pero en esa tiendita, con una joven llorando protegida entre dos vidas rotas, comenzó una historia diferente. Y nadie quería volver al silencio. La campanita de la floristería suena temprano, un sonido familiar que siempre parece anunciar un poco de esperanza. Pero aquel día, suena diferente. Aurora siente un nudo en el estómago. Quisiera que fuese un lunes cualquiera, con el dulce aroma de las rosas recién llegadas y la música suave saliendo de los viejos altavoces. Pero hay algo suspendido en el aire, pesado como el cielo antes de la tormenta. La gente del pueblo susurró todo el fin de semana. Ella escucha ecos y fragmentos de conversación cuando va a la tienda, comentarios sobre el valor de Lucas, su actitud decidida, extraña para quien dice ser solo un forastero de paso. Las miradas se posan en ella, y pronto se desvían. Aurora no aguanta más los dedos apuntando. Apenas pudo dormir. Lucas aparece en la puerta de la tienda, caminando despacio, más lento de lo habitual. Evita mirarla, como si el suelo hubiera pasado a ser de repente muy interesante. Afuera llueve fuerte, el pelo le gotea sobre la camisa gastada. Aurora se fija en sus hombros, que parecen más encogidos, y por un segundo piensa que tal vez él esté tan perdido como ella. Se saludan con un buenos días casi en susurro, como si fueran de nuevo extraños. Silencio. Solo el sonido del agua bajando por la canaleta. Aurora siente un extraño deseo de decir cualquier cosa. Pero no puede. Se ocupa con un arreglo de girasoles, cortando hojas, fingiendo concentración.
Por dentro, el pecho está apretado. Los gestos de Lucas de la noche anterior le vienen a la cabeza, la forma en que supo justo qué decir para calmar a la chica, cómo sostuvo sus manos con una seguridad que no era de alguien común. No era solo bondad, era experiencia. Manera de quien ya lidió con algo parecido, y peor. Aurora escucha a Lucas moviendo macetas, llevando un balde, rozando la manga contra el mostrador. Pequeños sonidos. El entorno, tan colorido, no parece encajar con los dos tan grises. Afuera, el mundo está gris de verdad. Niebla, olor a tierra mojada. El interior de la tienda parece, por primera vez, claustrofóbico. Intenta convencerse de que está bien si él tiene secretos. Todos los tienen. Pero la imagen de la joven llorando, la firmeza de la voz de Lucas, no logran salir de su cabeza. Algo ahí no cuadra. Aurora siente el orgullo despuntar. Ya había confiado demasiado. Ya se había engañado antes. Ahora, necesita protegerse. De repente, Lucas se acerca al mostrador. La distancia entre ambos se acorta de manera incómoda. Aurora siente sudor en las manos. El olor de él se mezcla con el perfume de las flores, fuerte, diferente a lo usual. El silencio se vuelve más pesado. Él sacude la cabeza, carraspea. Pero no dice nada. Ya no puede aguantar más. Aurora lo mira fijo. Cree ver, en lo profundo de sus ojos, tristeza, un miedo antiguo. Pero también algo cerrado, que no deja pasar a nadie. Lucas, la voz le tiembla, pero intenta sonar firme. ¿Quién eres tú, de verdad? Él no responde. Frunce el ceño, mira al suelo, como buscando una salida. Aurora siente un frío en el estómago. Continúa. No me digas que solo buscas tranquilidad. Vi cómo ayudaste a esa chica. Las palabras justas, la calma. Sabes mucho más de lo que finges. ¿Por qué? Lucas cierra los ojos, como si le doliera. Se pasa la mano por el pelo, respira hondo. Aurora repara. Uñas mordidas, temblor leve en la punta de los dedos. Piensa en cuántas veces se sintió así, siendo interrogada, sin coraje de contarlo todo. Y aún así, espera. El silencio se alarga. Solo el ruido de la lluvia llena el espacio. Finalmente él dice, sin mirarla a los ojos. No, no puedo contarte. No ahora. Sus palabras suenan pequeñas, casi inaudibles. Aurora siente un sabor amargo en la boca. Twilight Orlo. Quisiera que las mentiras hubieran terminado. Pudiera haber sido solo otro desconocido, nada más. Pero ahora, ya está involucrada. El pecho le pesa. Le dan ganas de huir, con fuerza. Ella toma la iniciativa. Va de casa en casa, intentando parecer más tranquila de lo que se siente. Sonríe, miente, dice que necesita ayuda, pero cada palabra suena más a un pedido de socorro. Unos hombres del pueblo, desconfiados, deciden ir hasta la plaza. Son pocos, rostros tensos, manos con marcas de trabajo duro. Pero están ahí, juntos. Por un momento, Lucas siente que todo su pasado vuelve junto con el miedo. Ese corredor del tribunal, los gritos, las amenazas, las promesas de venganza. Llevaba tanto tiempo huyendo que olvidó cómo es enfrentar. Y Aurora a su lado, firme, traga saliva pero no retrocede. Da un consejo práctico, casi en susurro. Si es ahora, es juntos, Lucas. No me vas a dejar. No lo dice con voz dulce, no es ternura, es orden. Un pedido que no admite respuesta. En lo oscuro del fondo de la florería, Lucas ve la espalda encorvada de Aurora armando cajas, escondiendo cartas, organizando teléfonos para casos de emergencia. El olor fuerte del polen parece un abrazo, pero el aire está pesado. Piensa que no merece esa confianza. Recuerda la carta de despedida que nunca entregó. Recuerda su rostro, su manera de sujetar las llaves entre los dedos, lista para atacar o protegerse. Todo es tan pequeño ahí adentro y, al mismo tiempo, tan grande. El miedo le pone sudor frío, le hace temblar la mano cuando toma la de Aurora por instinto. Ella mira esa mano, lo mira a él, respira hondo. No saben muy bien qué hacer. Nadie se prepara para este tipo de batalla. Solo saben que, juntos, puede que tengan alguna oportunidad. En la calle, la lluvia empieza a caer despacito, como si llorara por ellos. Algunos clientes de la florería se resguardan bajo el toldo, susurran, abren los ojos sorprendidos. Lucas siente todas las miradas sobre él, vergüenza, el impulso de recular, pero aprieta fuerte la mano de Aurora. El contacto lo dice todo, no la sueltes. Los hombres armados piden información. El silencio del pueblo es escalofriante. Nadie entrega nada. Por la ventana de atrás, Aurora ve el rostro de una niña,
hija de la dueña de un bazar, que los mira con miedo. Lucas siente ganas de protegerla también, de proteger todo el pueblo, como si pudiera borrar el pasado. Empiezan los gritos. Confusión, gente corriendo a cerrar puertas. Uno de los hombres trata de forzar la entrada de la florería, empuja con el hombro. Aurora se interpone. Lucas siente que se le corta la respiración. Pero ve, en los ojos de ella, que por asustada que esté, ya no sabe huir. El mundo ya la golpeó demasiado, sobrevivió a otros monstruos. Todo pasa rápido, una mano golpeando la puerta, vidrios temblando, Lucas poniéndose a su lado, sin armadura, solo con coraje. Por segundos, escuchan juntos su propia respiración, creyendo que tal vez no alcance, pero por lo menos ahí, juntos, no están solos. Al final, es ese coraje callado el que lo sostiene todo. Lucas habla en voz baja, explica al pueblo el peligro, pide ayuda, organiza, indica lugares seguros. Por primera vez, el pueblo olvida las desconfianzas, confía en él. Aurora ve los rostros de los vecinos, en la penumbra, mojados de lluvia, decidiendo que esa casa y esa vida merecen la pelea. El miedo no desaparece, pero cambia de lugar. Tiembla, pero no se rinde. Entienden que, a veces, enfrentar no es ser valiente todo el tiempo. Es solo no soltar la mano de quien la vida te puso al lado. Y, en medio de la tormenta, Lucas se da cuenta de que, si sobreviven esa noche, tal vez no tengan nunca más que huir. El silencio entre los dos se transforma. Ahora, es esperanza. Y, por primera vez, Lucas deja que Aurora vea al hombre que realmente es. Frágil, cansado, decidido a luchar, no por justicia, no por la ley, sino por ella. La luz de la mañana entró por el vidrio, suave, distinta del fuego cruzado de emociones que había sido la noche anterior. El mundo parecía suspendido después de tanta conmoción, como si todo el pueblo contuviera el aliento, esperando para ver qué iba a pasar ahora. Lucas se quedó ahí, parado en el medio de la cocina de Aurora, con olor a café fresco y flores en el aire. No sabía qué hacer con las manos. Quería agradecer, pedir perdón, explicar, salir corriendo. Solo logró quedarse en silencio. El ambiente se fue volviendo denso, como una nube cargada. Se oía el viento afuera, hojas secas rozando el patio. Aurora revolvía una cuchara en la taza sin mirarlo, apoyaba la frente despacio en el vidrio, los ojos casi cerrados. El rostro hinchado, ojos rojos, pero serenos. Ya no escondía su dolor tras risas, era solo Aurora, cansada y real. Él quiso decir su nombre, preguntó en voz bajita si había dormido. Ella asintió, sin quitar la cabeza de la ventana. Pero pronto notó, en la forma en que ella respiraba hondo, que sus pensamientos estaban lejos. Tal vez recordando su pasado, tal vez pensando en lo que significaba perdonar. Lucas se sentó despacio, arrastró la silla como si pesara, se sentía extraño ahí. Por primera vez en meses, notó que sentía vergüenza. Ya no era solo el abogado seguro, racional y férreo. Estaba al descubierto, tembloroso, humano. Era un forastero con secretos. El tiempo se detuvo entre ellos. Pensó en cuántas veces huyó de conversaciones difíciles, de enfrentar sus errores, de sentir miedo, y ya no podía aplazar más. De fondo, el reloj de la cocina hacía ese ruido monótono, cada segundo empujando la confesión más cerca. Tuve miedo, dijo él, la voz ronca. Miedo de morir, de no poder, de que te lastimaras por mi culpa. Yo, traje peligro aquí. Ella se giró despacio, lo miró. Sus ojos eran profundos, tristes, pero ya no había reproche. Solo una pregunta callada. ¿Y ahora, Lucas? Él bajó la mirada. La cuchara en la mano de Aurora temblaba apenas, pero ella seguía ahí, sin huir. Las palabras se le atragantaban. Ya no sé quién soy después de toda esta historia. Viví años corriendo tras la justicia, pero ahora no sé si merezco ser perdonado. Ni por el pueblo, ni por ti. Aurora apartó un mechón de su cara y respiró hondo, mirando la taza como si buscara coraje en el fondo. ¿De verdad crees? Su voz salió baja, apenas un susurro, que ser valiente es no sentir miedo nunca, o nunca equivocarse. Porque yo siempre creí que ser fuerte era seguir, aunque duela. Se puso de pie, apoyó la espalda en el fregadero. El sol iluminaba su hombro, marcando su rostro maltratado por todo lo vivido. Lucas miró sus dedos llenos de pequeñas heridas de espina, el esmalte descascarado. Gentileza y dureza en el mismo gesto. Lucas, pasé tanto tiempo atrapada en lo que me hicieron, en mis malas decisiones. Hizo una pausa, la voz temblaba.
Al final, me acostumbré a tenerle vergüenza a mi propia vida. A creer que todo iba a salir mal. Que ya no merecía nada bueno. Él sintió una presión rara. Quiso tocarle la mano, pero no se atrevió. Su cuerpo parecía una cerca, separándolos de un modo cruel. El silencio volvió, pesado, pero distinto. Como si ahí naciera un espacio secreto donde los secretos de ambos pudieran descansar. Ayer, ella continuó, con una sonrisa tímida y lagrimosa, no pensé si merecía o no volver a correr peligro. Solo pensé en ti. En lo injusto que sería juzgarte por tu miedo. Yo también tengo miedo, Lucas. Pero, respiró, los ojos brillando, no necesitamos cargarlo todos solos todo el tiempo. El aire se alivió, como si las paredes también respiraran. Lucas cerró los ojos, ahogó un sollozo. Por primera vez, dejó que las lágrimas cayeran. Aurora se sentó cerca de él, muy cerca, pero todavía no le tocó la mano. Habló bajo, tropezándose con las palabras. Hay tanto arrepentimiento en mí, Aurora. Tantas cosas que haría distintas. Siento que aún le debo una disculpa al mundo entero. Ella sonrió triste, limpió sus ojos. Quizá nunca saldemos todo. Yo tampoco. Pero algo aprendí. El perdón más difícil de pedir es el nuestro. Si no te perdonas, te quedas prisionero adentro. Fue entonces cuando ella le tomó la mano. Solo eso, pero toda la distancia, todos los miedos, parecían disolverse entre los dedos. Su mano era caliente, suave y firme. Las palabras se agotaron, solo quedó la manera en que por fin se permitían mirarse, despojados de secretos, sin escudos. Lucas la miró como quien ve esperanza por primera vez tras mucha oscuridad. Aurora cerró los ojos e inclinó la cabeza, aceptando descansar por un segundo, apoyada en él. Afuera, un pajarito rompió el silencio con un canto tímido, como anunciando el nuevo inicio. Entre lágrimas, aparecieron sonrisas que casi no tenían fuerza, como quien se ríe al encontrar el camino de regreso a casa. Lucas prometió, en voz casi inaudible, que ya no huiría. Ni de la ciudad, ni de sí mismo. Aurora, con todo el coraje que creía no tener, dijo bajito que quería intentar creer de nuevo. En ellos, en la vida, en el mañana. El resto fue solo el sonido del viento, un roce tímido, y la comprensión callada de que ya no estaban solos en sus propias historias. Allí, en el calor de la cocina, el perdón por fin tomó forma. Y el futuro, que siempre había sido una amenaza, empezó a parecer posible. El cielo seguía pesado. Las nubes bajaban rápidas, cargadas aún de la tormenta pasada, pero que no se había ido del todo. El pueblo guardaba silencio esa mañana, como si todos hubieran olvidado cómo hablar fuerte, como si el peligro pudiera volver solo con un suspiro más. Lucas despertó oyendo ese silencio. Tardó un poco en moverse. Ni se atrevía a mirar hacia la ventana, como si ver la calle le recordara esa duda pegada en el pecho. Ahora que todo estaba expuesto, que los secretos habían caído, no sabía a dónde ir. Ni siquiera si ese camino existía. El aroma de tierra mojada inundaba el aire de la casita donde se escondía. La camisa, arrugada, mezclaba el perfume de las flores secas que Aurora había dejado en un jarroncito, solo para ver si le gustaba. Una tontería, quizá, pero en esos momentos cualquier gesto afectuoso era un ancla. Solo que no se sentía anclado. ¿Quedarse? ¿Partir? ¿Esperar una nueva sentencia de afuera o construir otra clase de libertad ahí? ¿A su lado? Los pensamientos iban y venían desordenados. Lucas se rascó la barba desprolija y sintió cada parte cansada de su rostro. La rutina del pueblo empezaba lento. Desde donde estaba, oía el murmullo lejano de una carreta, el crujir de la panadería de la esquina. Tanta vida pequeña aconteciendo, un mundo entero, mientras él libraba una batalla en la cabeza. Fue entonces cuando notó que el olor de las flores casi había desaparecido y pensó en la tienda de Aurora. Hacía 2 días que nadie entraba en serio. El último lío, la gente con miedo, todo seguía flotando. ¿Volvería ella? ¿Sobrevivirían sus flores al vendaval de la última noche? Imaginó a Aurora solitaria, atándose el delantal a la cintura, mirando las macetas caídas en el suelo, intentando salvar lo que quedaba. Era así. Nunca dejaba que un pétalo muriera fácilmente. Lucas se obligó a salir. Se puso las zapatillas despacio, respiró hondo antes de cruzar la puerta. El aire afuera era más frío, pero ya no dolía como antes. En la plaza, casi todo estaba igual, pero las miradas seguían pesando. Algo de respeto, desconfianza, miedo, esperanza. Fingía no notar, pero cargaba todas esas miradas, como un abrigo demasiado ajustado.
Dobló la esquina y vio a Aurora ya inclinada sobre el mostrador, las manos sucias de tierra, las uñas cortas. La tienda parecía haber llorado la tormenta. Macetas rotas, hojas dispersas por el piso, poco color. Pero ella, no. Aurora seguía encendida. El pelo recogido a medias soltaba mechones dorados sobre el rostro. Tenía barro hasta en la mejilla, y una sonrisa distraída, amplia, mientras empujaba la tierra con las manos. Casi no tuvo valor para interrumpirla, solo quedó parado mirando. Era hermosa, de ese modo extraño de quien no intenta agradar a nadie. Aurora notó a Lucas apoyado en la puerta. No dijo nada por unos segundos, solo levantó la mirada y los sostuvo. Ese silencio era distinto, ya no tenía el peso del juicio, ni de lo que se dice porque sí. Era solo silencio. Cómodo, tal vez, porque dolía menos que las expectativas. Ella devolvió una sonrisa pequeña, tímida, casi nerviosa. No te fijes. Creo que las flores salieron peor paradas que nosotros en todo este lío. Bromeó, intentando ponerle un poco de ligereza a donde aún sentía miedo. Lucas sintió un calor extraño en el pecho. Quiso decirle que ella también era como una flor, que había aguantado los golpes y seguía allí, de pie. Pero las palabras se le atragantaron. Solo desvió la mirada, se rascó el cuello, buscando valor. Fue Aurora quien insistió, como siempre. Levantó una maceta caída y se la tendió. Ayúdame con esto. No hace falta saber de flores, solo de paciencia. Me parece que vamos a tener que plantar de nuevo. Lucas tragó saliva y tomó la maceta. El roce de los dedos de ella fue rápido, pero le quedó grabado. En verdad, no sabía nada de plantar. Se había pasado la vida arrancando malas hierbas en los tribunales, no poniendo cosas bonitas en el mundo. Pero se sentó en el suelo a su lado, sintió la tierra fría entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, aquello le pareció lo correcto. Mientras Aurora separaba esquejes salvados, él la observaba concentrarse, morderse el labio suavemente, soplar un mechón rebelde fuera de la frente. Ella hablaba poco, lo justo, pero de vez en cuando le lanzaba miradas de reojo, como si necesitara comprobar que no estaba sola en esa tarea. Lucas pensó en el coraje de ella, en no haberse ido, en no rendirse con las personas, ni consigo misma, incluso después de todo. Sintió una punzada extraña, quizá un poco de arrepentimiento por tanto tiempo desconfiando de cualquier afecto, abrazando un futuro hecho solo de muros. Ahí, en ese suelo frío, volviendo a plantar, entendió que estaba aprendiendo a esperar. Que las cosas importantes no se resuelven de un día para otro, igual que las flores que solo brotan tras mucha lluvia, mucha insistencia y un poquito de suerte. Aurora le entregó un esqueje, rozándole los dedos a propósito esta vez. Estas son fuertes. No se rinden así nomás. El silencio entre ellos se volvió más denso, casi eléctrico. Lucas quería decirle algo sobre el miedo a quedarse, sobre no saber si sería aceptado, o si tendría que huir otra vez. Pensó en intentarlo, pero solo la miró profundo, esperando que sus ojos explicasen toda la tormenta. En el rostro de Aurora, Lucas vio una esperanza quieta. Ella apretó su mano embarrada contra la de él unos segundos más de lo necesario. Allí, nadie prometió nada con palabras grandes. Solo con gestos, compartir el peso de la maceta, soplar el polvo de un capullo aún cerrado. Así es como se empezaba de nuevo. Cuando terminaron, el olor fresco a tierra se mezcló con el perfume de las primeras flores rescatadas, y el silencio perdió el miedo, se convirtió en abrigo. Lucas comprendió que no tenía que saberlo todo del futuro. Que quizá, empezar de nuevo era eso, aceptar plantar sin certeza de lo que nacerá, y aún así cuidar, esperar, creer. Aquella mañana, entre el barro y el silencio, Lucas supo que no estaba solo. Por primera vez, pensó que quizá podría echar raíces ahí, con Aurora. Una flor cada vez. La vida en Mirante das Montanas volvió a respirar tranquila tras el huracán. Solo que, esta vez, era otro tipo de silencio. No ese silencio pesado, que trae el miedo pegado al pecho. Era un silencio sereno, ese que siente quien puede abrir la ventana sin temor, quien se permite respirar hondo y sentir el olor a tierra mojada mezclado con el aroma de las flores de la tienda de Aurora. Recuerdo bien la mañana en que todo cambió para siempre. Lucas se despertó temprano, más temprano de lo habitual, con la cara marcada aún por las sábanas y una mirada llena de alivio e incertidumbre. Por un momento se quedó sentado al borde de la cama, los pies descalzos en el suelo de madera fría. Miró alrededor, queriendo creer que todo aquello era real. Los peligros del pasado siempre parecen tan cercanos, aunque el mundo ya esté seguro. Se levantó despacio,
cruzando el cuarto iluminado por un rayo de sol que se colaba por la cortina. El olor de café recién hecho de la cocina de Aurora llegaba hasta allí. Era invitación y consuelo a la vez. Abajo, Aurora ya estaba con el delantal floreado, el pelo recogido de esa forma que le gusta para dejar libre la cara. Era bonito verla recuperar algo de ligereza. No toda, no como si nada hubiera pasado. Esas cicatrices no se borran así, pero había un brillo distinto en sus ojos. Era vida, otra vez. Lucas se quedó en el marco de la puerta, observando. Sintió ese calor extraño en el pecho. Esa sensación de formar parte de una escena bonita, aunque no supiera bien si merecía estar allí. Se dieron los buenos días con pocas palabras. No hacían falta más. El silencio entre ellos ya tenía todo un significado. Respeto, cuidado, las dudas aún presentes, pero también el coraje de estar juntos. Lucas notó cómo Aurora pasaba el dedo distraída por el borde de la taza, como quien se entretiene postergando una pregunta. Le dieron ganas de decirlo todo, de confesar sin rodeos que quería quedarse, que no quería huir más. Pero la voz trabada en la garganta venía de años defendiéndose del mundo. Mientras tomaban café, Lucas se fijó en las manos de ella, no solo en las líneas, sino en los cortes pequeños que solo tienen quienes trabajan con plantas todos los días. Era tan real que dolía. Él ya no tenía la elegancia de las oficinas vidriadas de Sao Paulo, ni la postura invencible de los tribunales. Tenía callos también, de los días ayudando en la tienda. Ya conocía los nombres de las flores, sabía separar plantines delicados, ya se atrevía a sonreír a los vecinos. Era otra piel, otra vida. Luego, Aurora lo miró fijamente. ¿Hoy celebramos?, preguntó, con un miedo sutil disfrazado tras la sonrisa. Lucas tragó saliva y asintió. El miedo de ella era dejarse ser feliz otra vez, celebrar algo y luego perderlo. Él lo entendía demasiado bien. Pero le respondió que sí, con una tranquilidad que ni esperaba sentir. En la tiendita, la gente empezó a llegar. Los amigos del pueblo traían algo cada uno, tartas sencillas, panes calentitos, una maceta de margaritas, hasta música en vivo del sobrino de Aurora, todo improvisado y lleno de cariño. Lucas ayudaba a colgar una pancarta hecha a mano donde ponía «Bienvenida a tu nueva raíz». Se equivocó un par de veces al atar el lazo, la pancarta quedó un poco torcida, pero no importó. Aurora rió bajito y lo arregló con él. En ese instante, mirándose a los ojos, se dijeron todos sin una palabra. Entonces lo supo, esa era la vida que quería para su futuro. Hubo un momento en el que Lucas se quedó solo, apoyado detrás del mostrador, observando todo. Veía a Aurora reírse con doña Neide, miraba al alboroto de los niños corriendo entre las macetas, oía el tintinear de las copas. El olor a pan de queso y flores frescas era inexplicable de tan bueno. De repente, su pasado parecía solo una vieja película en blanco y negro, lejana de esa explosión de color y sonido. Nadie allí sabía su apellido verdadero, ni sus grandes glorias, ni sus miedos más hondos, pero, de algún modo, ya había encontrado su tribu, su familia elegida. Aurora llamó a Lucas al círculo. Él se sintió un poco torpe, ese tipo de incomodidad de quien no nació para fiestas, pero igual fue. Ella le sostuvo la mano, entrelazando los dedos con una delicadeza firme. El contacto era cálido, fuerte, y tan real que Lucas deseó no soltarla jamás. La gente del pueblo aplaudió cuando brindaron improvisando con zumo de naranja en un vaso de vidrio astillado. Aurora dijo, «Aquí nadie crece solo». Y todos sonrieron. Lucas sintió el pecho abrirse de un modo bueno, pero también doloroso. No era fácil aceptar cariño, confianza, pertenencia, pero ahí estaba, aprendiendo, justo en ese minuto. Después de la fiesta, con el suelo cubierto de pétalos caídos, Lucas y Aurora se quedaron solos entre macetas aún desordenadas. Él habló. Por primera vez, sin miedo, quiero quedarme. No quiero huir más. Aquí es mi lugar, si tú quieres conmigo. Aurora no respondió de inmediato. Solo le sujetó la cara entre las manos y apoyó su frente en la de él. Cerraron los ojos, respirando juntos, escuchando solo el propio corazón y el mundo allá afuera calmándose. La respuesta llegó en forma de sonrisa suave, lágrima de alegría y un beso largo, silencioso, de esos que no necesitan explicaciones. Lucas aspiró el aroma de las flores mezclado con el perfume de su cabello. Por primera vez, no pensó en lo que podría salir mal. Solo quería ese minuto, ese olor, esa sensación de refugio. Cuando abrió los ojos otra vez, Aurora ya estaba cogiendo la azada, riendo. «Mañana me ayudas a plantar los esquejes nuevos, doctor». Esta vez él contestó sin dudar.
mañana, y todos los días que quieras. Se abrazaron allí mismo, entre el lío de la fiesta, y la vida por fin parecía haber encontrado terreno fértil para empezar de nuevo. El día comenzó tranquilo, algo tímido. Se podía sentir la ligereza en el aire, un aroma a tierra húmeda mezclada con flores, ese silencio que solo tienen los pueblos pequeños tras la lluvia de la noche. La tienda de Aurora estaba llena de color, pero era en el fondo, lejos de la calle y el ruido, donde la vida realmente cambiaba. Lucas estaba allí, parado un poco lejos de la puerta, mirándola. Aún parecía no creer que estaba realmente allí. Su mirada tenía un algo de asombro suave, como si el mundo, al fin, hubiese dejado de ser pesado. Era curioso, porque durante mucho tiempo, solo vio el mundo como guerra, deber, problema. Allí con Aurora, todo parecía sencillo. Literal. Aurora movía las macetas con esa delicadeza distraída de quien ama lo que hace. El pelo recogido como sea con una horquilla, un mechón suelto cayéndole sobre la cara. De vez en cuando miraba hacia atrás, de soslayo, solo para comprobar que Lucas seguía allí. Había un cuidado y un miedo entremezclados en esa mirada. Se notaba la forma en que pasaba la mano por la tierra, casi como pidiendo permiso al pasado para volver a empezar. No hablaron durante varios minutos. Solo escuchaban el canto de los pájaros, de vez en cuando, la risa lejana de un niño jugando. Una brisa suave se colaba entre las flores, y las hojas hacían un sonido bajo, casi como un susurro. Lucas cogió el esqueje que habían separado, un pequeño hipe morado, frágil, pero prometedor. Miró la planta, luego a Aurora. Hubo un instante de vacilación. Sus dedos apretaron la maceta más fuerte de lo necesario, la boca se abrió para decir algo y se cerró de nuevo. Ella lo notó, sonrió y se acercó muy despacio. Sus pasos ni siquiera hacían ruido sobre la tierra. Cuando estuvo a su lado, no dijeron nada. Él le extendió la maceta, algo torpe. Aurora apoyó la punta de los dedos en los de él. Solo por un instante, se les cortó la respiración. Fue un roce sencillo, pero cargado de historia. Pasado, miedo, nostalgia, esperanza. Todo ese desorden que, por primera vez, se podía transformar en otra cosa. Ella lo miró profundo a los ojos, como preguntando si él estaba realmente preparado para eso. Y él, por dentro, luchaba contra 1000 voces antiguas que le decían que huyera. Pero no huyó. Solo silencio, pero un silencio bueno, de esos que casi son abrazo. La tierra estaba húmeda, fácil para cavar. Los dos se arrodillaron juntos, la tierra manchando sus pantalones, y empezaron a abrir el hueco. Cada vez que los dedos se rozaban, solo por un momento, venía ese cosquilleo en la barriga. Aurora cerró los ojos un segundo, solo para sentir el aroma a tierra, tal vez recordando cuánto había llorado allí mismo sin que nadie viera. Lucas lo notó hoy. Por un instante, tuvo ganas de tomarle la mano para no soltarla nunca. Pero no lo hizo. No todavía. Solo tiró otro puñado de tierra al hoyo. Despacio, con gesto de quien construye, no de quien entierra. Cuando plantaron el esqueje, Aurora cuidó las raíces con delicadeza. Lucas solo observaba, una sonrisa tímida escapándose sin que él lo notase. El sol se asomó un poco entre las nubes e iluminó sus rostros. Él miró a Aurora en ese instante y pensó, esto es lo único que quiero. Un motivo sencillo para quedarse. Un hogar sin lujos, sin secretos. Terminaron de plantar juntos. Aurora miró el hipe y respiró hondo, como si desterrara un dolor antiguo allí mismo. Lucas le puso la mano en el hombro, suavemente, algo tímido todavía, pero firme. Ella apoyó la cabeza en su brazo, solo un instante, duró poco, pero bastó para calmarle por dentro. No se dijeron nada, pero todo estaba ahí, en el cuerpo, en el olor a tierra, en el calor del contacto. Entre el silencio y el rumor lejano del pueblo, había una promesa flotando en el aire. Promesa de quienes han sufrido, pero aún creen. Lucas abrió la boca, sin planearlo. ¿Tú crees que va a florecer?, murmuró, casi pidiendo disculpas. Aurora le sonrió distinto, segura, con una firmeza que él nunca antes había visto en nadie. Si lo cuidamos, sí que florece. Incluso después de las peores tormentas. Sintió ganas de contarle sus miedos, que los secretos aún a veces le apretaban el pecho. Pero no hizo falta. Aurora apretó su mano y, en ese gesto, él supo que podía descansar. Por primera vez, no sentía la necesidad de huir. Como si la casa que siempre buscó estuviera ahí, hundida en la tierra de minas y en el cariño silencioso de ella. Un perro ladró a lo lejos, sonó una campana en el pueblo llamando a misa. Cosas pequeñas, cotidianas. Lucas pensó,
por primera vez, que quería quedarse. No solo esa mañana, no solo por un rato. Quedarse de verdad, envejecer juntos, ver las flores crecer, el color de las estaciones cambiar. Aurora empezó a hablar sobre podar ramas, cuidar raíces, del color que el ipé soltaría cuando llegara el momento. Lucas la escuchaba, pero tenía la vista puesta en su boca, en la forma en que sus manos, siempre inquietas, volvían a la tierra, como si cada gesto dijera, aquí estoy. Sintió ganas de besarla allí mismo, pero se contuvo. En vez de eso, la atrajo para un abrazo apretado, de esos que encajan, que lo dicen todo sin promesas. Aurora se rindió a ese abrazo, las lágrimas le bajaron calladas, calientes. Él lo notó, pero no preguntó nada, solo se quedó allí, acariciando despacio su espalda, sintiendo el olor a flores, a tierra, a presente. El ipé quedó plantado, quieto, pero inmenso. Apenas era nada aún, una cosa minúscula, pero para ellos lo era todo. Allí, en ese rincón de mundo, Lucas comprendió por fin. El hogar no es un lugar ni son las paredes. Es quien te abraza cuando el miedo llega. Aurora, con todos sus dolores y todos sus colores, era el terreno donde él podía florecer. La mañana siguió tranquila. El bullicio del pueblo regresando, las voces lejanas, el aroma a café desde la otra calle. Lucas miró a Aurora y solo pensó, es aquí. Contigo. Y se quedó.